Bienvenidos a otro teórico virtual de Fisiología para Crecimiento y Desarrollo, año 2020. Sinapsis y unión neuromuscular serán explicados en este video. La RAE define sinapsis como la conexión entre dos neuronas, aunque esta definición es bastante acotada. Lo más adecuado es definirla como el lugar donde se da el proceso de transferencia de información. Una neurona genera un mensaje. Esta información es procesada por una célula receptora, desencadenando en esta última modificaciones en las funciones celulares. La información viaja desde el axón de una neurona, llamada célula presináptica, hasta otra neurona, o hasta una célula muscular, o hasta una célula glandular, denominadas células postsinápticas. La transmisión sináptica es un proceso complejo que permite ajustar la actividad neural para una función normal. La cantidad y calidad de conexiones neuronales están en constante cambio, en función de las experiencias sensoriales, del aprendizaje, de las emociones y de la creatividad, en un proceso llamado plasticidad neuronal. Existen dos tipos de sinapsis. En las sinapsis eléctricas, los citoplasmas de dos células adyacentes están comunicados por proteínas ancladas a la membrana plasmática, que forman una estructura tipo barril, con un canal hidrofílico en el centro. La apertura de estos canales genera flujo bidireccional de iones y biomoléculas de bajo peso molecular. Para asegurar este flujo, las dos células tienen que reducir la separación habitual, acercándose hasta estar entre 2 y 4 nanómetros de distancia entre sí. Son fundamentales en el tejido cardíaco, en la musculatura lisa y en la retina. En el sistema nervioso central coexisten con la sinapsis química. En la sinapsis química, la neurona presináptica secreta algún producto químico que actúa sobre proteínas receptoras en la membrana de la célula postsináptica para modificar su comportamiento de algún modo. Entonces, cuando la despolarización del potencial de acción llega al terminal presináptico, activa canales de calcio dependientes de voltaje. Los iones calcio que ingresan a la neurona se unen a las estructuras proteicas asociadas con las vesículas sinápticas, liberándolas. Así, las vesículas se fusionan con la membrana plasmática del terminal mediante exocitosis, liberando su contenido a la hendidura sináptica. El neurotransmisor liberado se une a la parte externa del receptor, desencadenando una respuesta celular que puede incluir la generación de un potencial de membrana, la generación de una cascada de señalización bioquímica o un cambio en la expresión génica. Si la respuesta generada por un neurotransmisor es la activación de canales iónicos regulados por ligando, se trata de un receptor ionotrópico. Estos canales cambian de estado cerrado a abierto en fracciones de milisegundos, por lo que también se denominan de acción rápida. En cambio, si se activa el sistema de segundo mensajero, es un receptor metabotrópico. Estos receptores generalmente están acoplados al sistema de proteína G, por lo que son más lentos para generar los cambios en las funciones celulares. Sin embargo,
aseguran variaciones a largo plazo luego de que desaparece el neurotransmisor. La unión del neurotransmisor al receptor produce cambios en las síntesis proteicas o apertura y cierre de canales iónicos. Así entonces, la apertura de canales puede generar un aumento de la concentración de sodio intracelular, activando una despolarización, o resultar en una inhibición si se habilitan canales de potasio o de cloruro. En cambio, si se cierran canales de potasio, se generará una despolarización excitatoria y un cierre de los canales de sodio resultará en una señal hiperpolarizadora. Una sustancia, para definirse como neurotransmisor, tiene que sintetizarse en la célula presináptica, liberarse ante estímulo y ejercer el mismo efecto in vivo al agregarse exógenamente a la célula postsináptica. Los neurotransmisores pertenecen a dos grandes grupos: los de rápida acción y molécula pequeña son sintetizados en el terminal presinápticos y empaquetados en vesículas, las cuales se reutilizan luego de que liberan su contenido por fusión con la membrana plasmática. En cambio, los neurotransmisores de acción lenta, también conocidos como neuromoduladores o neuropéptidos, son sintetizados por los ribosomas en el cuerpo neuronal, empaquetados en el aparato de Golgi y enviados al terminal axónico por transporte axonal lento. Las vesículas se almacenan en el terminal hasta que se activa el proceso de exocitosis y no son recicladas. Liberan poca cantidad de transmisor, ya que tienen acción duradera. Dentro de los neurotransmisores de rápida acción hay varias clases. La acetilcolina pertenece a la clase número 1. Tiene dos tipos de receptores: los nicotínicos, localizados en músculo esquelético, neuronas autónomas y sistema nervioso central. Los muscarínicos se localizan en músculo liso, músculo cardíaco, glándulas endócrinas y exócrinas, como también en sistema nervioso central. Los neurotransmisores derivados de aminoácidos están en el grupo 2. Incluye a la noradrenalina, cuyos receptores adrenérgicos se expresan en músculo liso y cardíaco, glándulas endócrinas, exócrinas y sistema nervioso central. También forman parte de esta clase dopamina, serotonina y la histamina, que tienen receptores distribuidos en el sistema nervioso central. La clase 3 está compuesta por aminoácidos. GABA, glicina, glutamato y aspartato tienen receptores sobre el sistema nervioso central. Las purinas, por ejemplo, adenosina y la molécula derivada ATP, tienen funciones como neurotransmisores, ya que se pueden unir a receptores en el sistema nervioso central y en el corazón. Existen ciertos gases con actividad neurotransmisora. Son producidos localmente por reacciones enzimáticas. No se unen a receptores de membrana. Difunden hacia las células diana, donde se unen directamente a proteínas para ejercer su acción. Los transmisores de acción lenta incluyen varias sustancias que funcionan como neurohormonas. Muchas veces son secretados junto con neurotransmisores de rápida acción. En el sistema nervioso central, los principales neurotransmisores excitatorios son el glutamato y el aspartato,
mientras que el GABA y la glicina tienen funciones inhibitorias. Para los otros neurotransmisores, la naturaleza de la respuesta ejercida depende tanto del receptor, ya que muchos tienen patrones de expresión tejidos específicos, como del tejido en sí, ya que la misma respuesta intracelular es interpretada de manera diferente según la especialización celular. Un ejemplo muy claro de esto ocurre con la acetilcolina. Reduce la frecuencia de los potenciales de acción en las células marcapasos del nódulo sinusal, mientras que estimula la producción de saliva en las glándulas salivales, a pesar de unirse al mismo tipo de receptor en ambas células. En cambio, en las células del músculo estriado, genera una contracción de la fibra muscular al unirse a otro tipo de receptor. La sinapsis se caracteriza por su corta duración, ya que se elimina el neurotransmisor de la hendidura sináptica. Esto sucede por varias vías diferentes. Puede ser por transporte retrógrado hacia células adyacentes o hacia el mismo terminal presináptico. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con la noradrenalina. Puede suceder también difusión del neurotransmisor hacia fuera de la región que contiene receptores. O, finalmente, por acción enzimática en la hendidura sináptica. Este es el caso de la acetilcolina, que es degradada a colina y un grupo acetilo por acción de la enzima acetilcolinesterasa. Luego, la colina es transportada al terminal axonal para formar nuevamente colina, por acción de la colinoacetiltransferasa junto con el dador de acetilos, acetilcoenzima A. La intensidad del estímulo inicial se traduce en función de la frecuencia de los potenciales de acción que recorren el axón hasta el terminal presináptico. Entonces, a mayor estímulo, más cantidad de calcio ingresa a la célula presináptica y por lo tanto, mayor cantidad de neurotransmisor es liberado. La propagación de la respuesta puede ser inhibida si sobre la misma neurona arriban estímulos excitatorios e inhibitorios, cuya señal final se encuentra por debajo del potencial umbral en la zona gatillo. En cambio, la inhibición presináptica implica que el estímulo inicial genera un potencial de acción, el cual es inhibido selectivamente mediante señalización local sobre esas células target específicas. La información del estímulo puede transmitirse en una vía divergente, donde se produce una sinapsis que genera una cascada de potenciales de acción en las células postsinápticas, produciendo una amplificación de la señal. Esta vía no es muy frecuente. En cambio, la vía convergente concentra los potenciales de acción en una sola neurona postsináptica. La resultante de todos los potenciales postsinápticos en la última célula determinará si se dispara el potencial de acción o no. Entonces, como acabamos de ver, los inputs presinápticos se suman cuando llegan a la célula casi simultáneamente. Se tiene que considerar si los potenciales son excitatorios o inhibitorios y el valor resultante del potencial en la zona gatillo para que se produzca la siguiente sinapsis. Del mismo modo, si varios potenciales locales subumbrales
llegan casi simultáneamente a la neurona, puede disparar un potencial de acción, ya que los inputs se superponen en el tiempo. A modo de resumen, observamos en este dibujo una neurona cuyas dendritas y cuerpo celular reciben los estímulos a partir de la activación de canales iónicos dependientes de ligando o mecánicamente regulados. Estos estímulos generan un flujo de corriente local que al llegar a la zona gatillo del cono axónico puede iniciar el impulso nervioso si la despolarización alcanza el umbral. Así, el potencial de acción se propaga por la membrana plasmática del axón, rica en canales de sodio y potasio dependientes de voltaje. Finalmente, la despolarización llega al terminal sináptico del axón terminal, donde activa la entrada de calcio y posterior exocitosis de los neurotransmisores desde las vesículas sinápticas. Para finalizar, veamos con más detalle qué ocurre en la unión neuromuscular, es decir, en la sinapsis entre una terminación nerviosa motora con una fibra muscular. Este es un ejemplo de sinapsis 1 a 1, donde una sola terminación nerviosa hace contacto con una fibra muscular. La fibra nerviosa motora se ramifica e invagina en la superficie de la fibra muscular, formando la placa motora terminal. Células de Schwann aíslan esta unión de líquidos circundantes. La membrana plasmática de las células musculares, denominada sarcolema, presenta unos pliegues o hendiduras subneurales a fin de aumentar la superficie de membrana donde puede actuar el neurotransmisor, que en este caso es acetilcolina. Fíjense en esta foto de microscopía electrónica, la disposición en los laterales de las células de Schwann, la abundancia de mitocondrias en el terminal sináptico, contiguos a las vesículas sinápticas, las hendiduras subneurales y cómo el terminal sináptico genera una invaginación sobre la membrana de la célula muscular, lo que asegura un estrecho contacto con las fibras del músculo esquelético. La despolarización viaja por el axón de la neurona motora hasta llegar al terminal presináptico. Allí se abren canales de calcio dependientes del voltaje. Al aumentar la permeabilidad al calcio, este entra al terminal a favor de su gradiente. Proteínas del citoesqueleto anclan las vesículas. El calcio se une a estas proteínas, logrando que se desplacen hasta las zonas de liberación, donde por exocitosis se funcionan con la membrana del terminal presináptico y liberan acetilcolina en la hendidura sináptica. La acetilcolina se une a receptores nicotínicos del sarcolema, los cuales se abren, permitiendo la entrada de iones sodio a la fibra muscular. Esta despolarización genera un flujo de corriente local entre la placa motora y el sarcolema adyacente, de modo tal que se inicia un potencial de acción en la fibra muscular, que es rica en canales de sodio dependientes del voltaje. De esta manera se produce la contracción muscular. En estos libros pueden encontrar más información sobre este tema. El libro Fisiología Médica de Gannon explica con gran detalle
las características de los receptores para los transmisores de molécula pequeña. Muchas gracias.